Hola y bienvenidos a todos a este podcast. Mi nombre es Nelisa Maris. Hago parte del programa de licenciatura en educación infantil de la UNAD y a continuación estaré hablando en este podcast sobre lo que es la violencia intrafamiliar. Quise traer a colación como invitado a este podcast a la inteligencia artificial ChatGPT para ver desde la perspectiva ética y moral si es posible por medio de estas herramientas como lo son las IAs lograr juicios éticos. Encontramos que algunas de las problemáticas sociales o cotidianas que encontramos en nuestro entorno, o por lo menos aquí en la ciudad de Valledupar, para los que muchos no sabían, Valledupar está en el top 10 de las ciudades con más índices de violencia intrafamiliar. Encontramos que hay hechos como por ejemplo una discusión entre una pareja. ¿Qué solemos hacer cuando hay una discusión en la casa de nuestros vecinos o incluso de un familiar? ¿Qué solemos hacer? Por lo general, o lo lógico o correcto sería llamar a las autoridades, ya si es un caso más de violencia física, pero no, por lo general a lo que se nos ha acostumbrado es a tomar estos hechos como burla o como crítica y montarlos en las redes sociales, hacer comentarios o simplemente estar de admiradores sino tomar acción sobre estos hechos. Por otro lado tenemos la normalización de la violencia a través de las correcciones mal enfocadas en el tema de los padres hacia los hijos. Sí, a veces sí es cierto de que la violencia puede ser excesiva y aún así se toma como una corrección, obviamente de manera errónea. ¿Qué hacemos en ese tipo de situaciones? Entonces, con ayuda de ChatGPT quiero dejar estas preguntas reflexivas y dar un poco de respuesta a ellas en el podcast de la siguiente manera. Bueno, en primer lugar tenemos ¿por qué muchas veces se minimiza la violencia intrafamiliar en nuestra sociedad? Por lo menos aquí en la cultura costeña o de la costa es muy común el dicho de que uno tiene que tener tapujos, por así decirlo coloquialmente, con respecto a estas situaciones. Son situaciones que se trabajan en casa, que no se hablan, que no se dicen, ya que no deben salir a la luz. Pero sabemos que en verdad el primer paso para recibir ayuda es querer recibirla y reconocer que la necesitamos también. Entonces creo que es importante darnos cuenta también y tener en evidencia la normalización de la violencia que hay acá en la parte de la costa caribe colombiana. Por otro lado tenemos como pregunta, ¿es suficiente la respuesta de las autoridades frente a estos casos o qué más podemos hacer? Por lo general vemos que a veces en los casos de violencia doméstica no se les da la importancia que amerita por parte del, por lo menos el bienestar familiar, toma intervención con los niños que se encuentran involucrados y esto, pero creo que más allá de eso debe haber un trabajo desde las escuelas para padres, por ejemplo, y todas estas instituciones como son la escuela, las iglesias, todos estos lugares donde sea posible realmente hacer charlas sobre este tema y poder llevar a las personas también a crear o implantar en su ser o en su moral esa norma de que debe haber un respeto y de tener esa dignidad humana hacia la otra persona. De igual manera encontramos por último lo que es el rol que juega la educación. Como bien mencionaba, la educación pues no solamente obviamente lo de las instituciones educativas, sino que la educación sabemos que va desde casa. Entonces es necesario que cada vez más implantemos en los hogares como base o como valores el respeto por la vida humana y sobre todo de que es importante complementar esa educación obviamente a nivel de las instituciones educativas. Ya los profesores tenemos una responsabilidad de formar ese carácter ético, como decía la reconocida Adela Cortina. Entonces creo que es fundamental que tratemos realmente de darle esa importancia que merita este tema y que cada día crece y crece. Entonces muchísimas gracias
por llegar hasta aquí y nada, dejen en sus comentarios sus opiniones.